Bendiciones a todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes estaciones radiales y le pedimos que sigamos orando por nuestros hermanos y para que Dios traiga paz a las naciones. Yo sé que es muy triste todo lo que está pasando, pero la iglesia puede doblar rodillas y pedir a Dios que traiga paz y tranquilidad, aunque sabemos que todo está bajo control de nuestro Señor, pero la Biblia nos manda que oremos. Así es que no se olvide de orar siempre para que Dios traiga paz y que Dios guarde a nuestros hermanos alrededor del mundo, que aunque sea un país que pueda ser enemigo del pueblo de Dios, pero nunca deja de haber un remanente que busca al Dios verdadero. Y nosotros no estamos para estar envueltos en políticas, pero sí podemos orar para que Dios traiga luz en la oscuridad. Lo que vamos a compartir en esta tarde tiene por título: Ponte en las manos del alfarero. Suena muy fácil y a veces cantamos cánticos que dice: como en tus manos, como el barro en las manos del alfarero, así quiero ser. Pero sabe que a veces nosotros cantamos cosas que a la verdad no le ponemos atención a lo que estamos diciendo, porque si estuviéramos dispuestos a decirle: Señor, transfórmame, cámbiame, sabe que sería muy hermoso, ¿verdad que sí? Y así como dicen los cánticos, que en las manos del alfarero queremos ser formados, y sabe que Dios anda buscando gente que tenga ese corazón dispuesto a decir: Señor, si hay cosas en mi vida que no te son de tu agrado, hazme a tu manera. ¿Sabe qué? Porque la manera de nosotros no nos va a llevar a una vida eterna, nos va a llevar a una condenación. Pero si nos dejamos moldear por aquel que está sentado en el trono, que nos quiere dar una forma que a Él le agrada, veremos un día su rostro. Y yo sé que es bien difícil a veces decir: Señor, quiero ponerme como el barro en las manos del alfarero, porque puede sonar muy fácil de decir, pero muy difícil de vivirlo. Pero yo sé que siempre hay alrededor del mundo un grupo de personas, siervos del Señor, que dicen: Señor, ayúdame a ser un buen siervo tuyo, ayúdame a ser una buena sierva tuya. La Biblia dice que en todo siempre hay un remanente, aunque pequeño, pero siempre hay un remanente alrededor del mundo, un grupo pequeño que siempre busca al Dios verdadero. Aunque haya muchas tinieblas, siempre hay una pequeña luz que siempre alumbra en todos lados. Así es que y vamos a dar lectura de una vez a esto. Esto es una versión hebrea y por eso es que va a sonar un poquito diferente que lo que usted normalmente lee. Y esto es en Mateo 16:24, una porción muy conocida por muchos de nosotros. Y dice de la siguiente manera: Yeshua dijo a sus talmidim, esa palabra quiere decir discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su estaca, dice, de ejecución, y sígame constantemente. ¿Sabe qué? El Señor aquí está hablando a sus discípulos y le está diciendo: si ustedes tienen voluntad, si tienen valor y quieren seguirme, dice, tienen que estar dispuestos, dice, a tomar su cruz cada día y seguirme. Pero me gusta lo que dice ahí, que dice constantemente. Y eso debe de ser la visión de todo siervo del Señor y de aquellos que nos estén escuchando, decir: Señor, permítame servirte siempre. Yo, como les he dicho antes a todos ustedes, y no es cosa de extrañarse cuando yo les digo en mis oraciones: permítame servirte y servirte bien. Porque a la manera que Dios quiere que nosotros le sirvamos es muy difícil. Porque hay que renunciar a tantas cosas y obtenerse de tantas cosas para poder decir que vamos a servir al Señor bien. Hay personas que todo el tiempo andan en pleitos. Hay personas que todo el tiempo están atacando a sus mismos hermanos. Triste, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe qué? Cuando podemos a meditar, cuando nos ponemos a meditar y decir: Señor, ¿cómo estoy delante de ti? Y decirle: Señor, moldéame a tu manera. Créame que cuando usted comience a hablar de esa manera, no crea que usted que ahí se va a quedar como unas palabras en el aire. Usted va a empezar a experimentar lo que es ser moldeado por Dios. Y ahí se dará cuenta usted si realmente usted está dispuesto a renunciar a todo lo que el mundo tenga que ofrecer. Si está dispuesto usted a renunciar a una vida
confortable y hacer la voluntad del Señor. Y eso no es algo fácil, pero ¿sabe qué? Pero vale la pena. Porque mira lo que sigue diciendo en el 25, porque quien quiera salvar su propia vida, dice, la destruirá. Pero quien destruya su vida, dice, por amor a mí, la encontrará. Y eso es lo que estaba diciendo en ese momento. Que nosotros le está diciendo, ustedes tienen que estar dispuestos a tomar del mismo vaso que estoy tomando yo. Ustedes tienen que ser partícipes, dice, el sufrimiento que yo voy a padecer. Si quieren ser verdaderos discípulos míos, si quieren, como dice ahí, tomar la estaca de ejecución, o sea, la cruz, y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo te voy a seguir, no importa lo que venga. Y en eso es lo que está hablando, que no importa la situación, no importa de cómo esté el día, no importa cómo esté la dificultad, el verdadero discípulo dice, Señor, ahí estaré para alabarte, para servirte, y esto no se trata como que hoy quiero, mañana no. Esto se trata de siempre, como dice ahí, constantemente, al pie del cañón, como dicen por ahí, ¿verdad? Que tenemos que estar siempre sirviendo al Señor con deleite, con alegría, y sí van a venir los momentos amargos. ¿Sabe que Cristo nos dio un ejemplo muy hermoso? Que le decía al Señor que no se haga mi voluntad, sino como tú quieres. Pero hay una situación muy interesante, que el barro le está diciendo al alfarero, Señor, yo quiero que me formes de esta manera, pero de esta manera no. Y cuando el Señor dice que Él quiere como en las manos del alfarero, me llamaba la atención la historia detrás del versículo. El Señor siempre anda buscando gente dispuestos. ¿Sabe que hay una gran confianza que Dios quiere tomar con su pueblo? De decirle, ¿qué tanto estás dispuesto a sacrificar por servirme a mí? ¿Qué tan dispuesto estás a sufrir por llevar la causa del Evangelio? Ahí es cuando usted puede decir con toda libertad, Señor, ¿cuánta falta me hace buscar más de ti? Y yo siempre he dicho que la gente habla mucho a veces, pero no está dispuesto a hacer nada de lo que dice. Y eso es un problema muy serio, porque la gente habla demasiado, pero cuando se trata de llevar a cabo lo que está diciendo o lo que dice, ahí no. Y por eso es que vemos mucha gente que habla demasiado, pero cuando se trata de decir, Señor, aquí estoy, hoy es el día del servicio, lo que vamos a hacer para servir a ti, Señor, estamos ahí para alabarte y para glorificarte y para ser de bendición. Ahí ya no. ¿No le parece muy raro a veces que los que más hablan muchas veces son los que menos hacen? Y eso es un mal, porque la gente cree que hablando mucho se oye muy bonito cuando una persona habla, ¿verdad que sí? Y dicen, vamos a hacer aquello, pero a la hora de las horas no apareció. Así hay muchos dentro de las congregaciones, los que más hablan son los que menos hacen. Alábele si puede. Y Cristo anda buscando gente que esté dispuesto a renunciar a su comodidad, que esté dispuesto a renunciar a todo aquello que le llama la atención. Y dice, Señor, estoy dispuesto yo a ponerme las manos en tus manos para que tú me moldees a tu manera. Esa sería la gran pregunta, y no cree que sería algo muy interesante o muy decidido de nuestra parte decirle, Señor, ¿qué tanto estoy dispuesto yo a sacrificar por servirte a ti? ¿Qué tanto estoy dispuesto yo a padecer los mismos sufrimientos que tú padeciste? ¿Sabe qué? Los discípulos murieron de maneras muy raras y cosas que ninguno de nosotros jamás pudiéramos imaginar que pudieran sucedernos a nosotros. Pero hay gente alrededor del mundo que pasa esas cosas por servir al Señor. Mire la comodidad de las iglesias en este tiempo a nivel mundial, de aquellos que están bien cómodos, que nada les pasa y nomás les pasa una cosita leve, ya no quieren servir al Señor, porque dicen que están tan atribulados, que tienen tantas pruebas, que tienen tantas dificultades, y ellos mismos han creado la dificultad. No hay gente que siempre anda hablando demasiado, y cuando les descubren sus sinvergüenzadas, se atribulan en los niños.
y ellos mismos fueron los que fueron a provocar aquella dificultad. Eso no es pasar pruebas ni sufrir por la causa del evangelio. Eso es porque tu boca se ha volteado en contra tuya. Pero qué bonito es cuando aquellos andan predicando y por causa del evangelio son maltratados. Por causa de decirles, mire, Cristo quiere salvarle, la gente te agarra a pedradas o te insulta y todo aquello. Entonces ahí diría yo que es algo válido. Pero a veces la gente anda peleándose con todo el mundo y dicen que están sufriendo por la causa del evangelio, pero en la realidad no es eso. ¿No ha notado usted gente que en las congregaciones siempre le están echando la culpa al enemigo? Que todo el tiempo están diciendo, no, que el enemigo aquí, que el enemigo allá. Y son ellos los que andan viviendo una vida desordenada. Entonces, ¿cómo estaríamos dispuestos nosotros a tomar nuestra cruz? Como les dijo el Señor a sus discípulos. Y es la misma pregunta que el Señor nos hace en esta tarde. ¿Estás dispuesto a tomar, como dice esta versión hebrea, tu estaca de ejecución, o sea, tu cruz, y seguirme constantemente? ¿Estarás dispuesto? Nosotros a veces cantamos cánticos que no le ponemos ni atención ni a la letra que dice. A veces cantamos los cánticos porque se oye bonito, porque el ritmo es muy bonito, pero no le ponemos atención a lo que está diciendo la letra. Hay un cántico que yo lo escucho bastante cantar a la gente y dice, hasta el fin te seguiré, Señor Jesús, ¿verdad? Y se oye muy bonito cuando lo están cantando, pero usted ve que nomás les hacen un mal gesto. A veces nomás el pastor no lo saluda, o la hermana andaba de mal humor, ya no van a la iglesia y como que estaban cantando, hasta el fin te seguiré, Jesús. Me estoy dando a entender, pero esa es la condición de un pueblo que habla mucho, pero cuando se trata de hacer las cosas, ahí ya no están presentes. No, si es que hay gente, hermanos, que son terribles. Les gusta hablar mucho, pero cuando se trata de llevar a cabo aquello, no aparecen en la lista. Estaban como aquellos que decían, Hosana el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Porque no había nadie allí que los estuviera acusando. Pero nomás se presentan los seguidores, los defensores de Barrabás, ahí ya no dijeron nada. Alábele si puede. En la dificultad, ahí es donde se ve aquellos que sí son dispuestos. En la enfermedad, en el momento difícil, ahí es donde se prueba el verdadero cristiano de qué está hecho. Porque cuando todo está bien, pues la gente sirve y llega con alegría, pero cuando vienen las dificultades por causa del servicio al Señor, no porque usted anda metido en chisme o anda metido en problemas, dificultades, insultando a los demás, y cuando la gente lo insulta, ya se atribula. Eso es una cosa. Otra es sufrir por la causa del evangelio, que la gente muchas veces confunde con sus malas acciones. Andan haciendo las cosas mal, a la gente los empieza a criticar porque son unos sinvergüenzas, no viven lo que hablan. Entonces ya se atribulan y llegan a estar testificando a la iglesia que los han maltratado a los niños y que están tristes y que necesita que el pueblo ore por ellos. Pero cuando se va a dar cuenta, ellos son los que andan viviendo una vida desordenada, le sacaron a la cara lo mal que están haciendo las cosas, y ahí viene la tribulación. ¿Ves que le digo cómo estamos ahora? Pero eso es una gran verdad. Pero aquellos que sufren por causa del evangelio, esos son los que llegan y se tiran de rodillas y le dicen, Señor, ayúdame para seguir sirviéndote, Señor. ¿No se da cuenta usted que mucha gente testifica todo el tiempo? Pero usted se da cuenta que la vida de ellos no es muy agradable, que digamos. Pero les gusta testificar de cosas que ni siquiera viven, sino porque les gusta escucharse hablar. Alábele si puede. Ahora alguien está escuchando y dice, de verdad, yo soy uno de esos, que me gusta escucharme hablar a mí de grandeza, pero en mi corazón yo sé que soy un mentiroso. Ay Dios, ahí no le gustó a muchos, pero esa es la verdad. El Señor quiere que tengamos un compromiso con Él y no con el hombre. Ya Dios está cansado de gente que vive comprometido con el hombre, pero con Él no. Dios anda buscando gente, anda buscando hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas comprometidos con Él. Y que le dice, ¿estás dispuesto a renunciar a todo lo que te gusta? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo aquello que la vida te puede ofrecer? Y decir, Señor,
aquí estoy para tu servicio. Eso es lo que el Señor anda buscando. ¿Ok? Por eso el título de este corto pensamiento es: ponte en las manos del alfarero. ¿Estás dispuesto a que Él te moldee para que lleves a cabo lo que Él quiere que tú hagas? Esa es la pregunta. Pongamos atención hasta lo que cantamos. Pongamos atención hasta la manera que nos expresamos. Hay predicadores que solo predican porque se oye bonito lo que está diciendo. Se oye bonito de la manera que lo expresan. Se oye bonito cómo se mueven, ¿verdad? Se desplazan los predicadores hablando de grandezas que ellos no están dispuestos a vivir. Y eso es un espíritu fariseísta. El predicador verdadero es aquel que está dispuesto a vivir lo que él habla. Eso es un verdadero predicador. Ese es el predicador que vive delante del Señor y le dice: Señor, ayúdame para servirte bien. Eso es un verdadero predicador. Eso es un verdadero siervo del Señor. No aquel que habla bonito porque se oye bonito, pero a la práctica él no tiene nada que ver. Él no quiere nada que ver con lo que se trata la práctica de lo que predica. Yo siempre le he dicho: aquellos que predican, Dios le va a hacer que sea usted el primero que se tome el agüita de lo que acaba usted de hablar. Lo voy a decir en ese sentido por aquellos que nos están escuchando en diferentes países, que si uso expresiones centroamericanas pueden ser un poco ofensivas para ellos, pero en otras palabras muy sencillas, tú tienes que estar dispuesto a tomarte o a comerte lo que tú mismo hablaste. ¿Y sabe qué? Y en otras palabras, Dios mismo va a hacer que te comas lo que tú mismo predicaste. Ahí es cuando el predicador realmente se va dando cuenta que no es solo de hablar bonito, sino estar dispuesto a vivir lo que hablas. Alábele si puede. Por aquellos que dicen: Señor, yo quiero servirte. Entonces el Señor te dice: ¿estás dispuesto a ponerte en mis manos para que yo te moldee como yo quiera? ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida como yo quiero que la cambies? Ay Dios, ¿verdad que sí? Mire pues, puse esta nota aquí que dice lo siguiente: si decimos que somos discípulos de Cristo, eso indicaría que estamos dispuestos a aprender de Él y imitar sus pasos. No como Judas, que andaba con el maestro, pero siempre buscando la oportunidad de sacar provecho para sí mismo. Y lamentablemente eso sigue sucediendo hasta este día. Hay gente que se dan títulos grandes. Según ellos sirven al maestro, pero siempre andan buscando sus propios intereses. Y eso es una tremenda verdad. ¿Sabe qué? La gente se da títulos y les encantan los títulos. Les gusta que les llamen por usted. ¿Sabe cuál es el título que a usted le gusta? Pues le digan: aquí se encuentra usted sabe el título que a usted le gusta. Pero cuando vamos a ver a las Escrituras y dice: ¿estoy dispuesto yo a vivir de acuerdo con ese título? ¿Estoy dispuesto yo a renunciar a todo lo que a mí me gusta por que ese título se haga real en mi vida? Ahí es donde las personas van a decir: ay Dios, me quedó demasiado grande el título que yo mismo me di. Alábele si puede. Y mire pues, esto dice Génesis 2:7. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre, Adán, del polvo de la tierra, y sopló sobre el rostro el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. ¿Sabe qué? Este versículo es bien conocido y lo hemos visto de diferentes maneras, pero ¿sabe qué? Desde un principio Dios comenzó a hacer las obras con sus manos, dándole forma a aquel muñeco que un día tomó vida con el soplo del Señor. ¿Y sabe qué? A veces como que necesitamos, ¿verdad? Que el Señor le dije: sopla, Señor, aliento de vida para que resucite, porque me he estado muriendo. ¿Sabe qué? A decirle: Señor, yo siento que cada día me muero. Sí, porque hay gente, como yo siempre lo he dicho, usted observe a aquellos que están enfrente, que están predicando el evangelio, que son líderes de congregaciones. Observe usted
como dice, cómo está el rebaño. Yo he visto gente, lamentablemente lo digo, porque nosotros tenemos que ser observantes de cómo está el rebaño del Señor. El problema es que la gente cree que es su rebaño, entonces no es el rebaño del Señor. Pero aquel verdadero líder que ha entendido que lo que él hace es cuidar del rebaño del Señor, entonces él dice, tengo que ver por las ovejas de aquel que está sentado en el trono. Son sus ovejas y mi deber es cuidarlas como él me indica en su palabra que yo debo de cuidarlas. Cosa diferente, ¿verdad que sí? Pero la gente dice, mi rebaño, mis ovejas. Qué triste. Yo sé que a mucha gente no le está gustando lo que estoy diciendo, pero eso lo vemos en la Biblia. Y hay gente poderosa en la Escritura que nunca usó un lenguaje posesivo, que siempre le dio la honra a aquel que merecía honra. Y siempre David dijo, las pocas ovejas de mi padre. Moisés nunca dijo que pastoreaba las ovejas de su casa, sino que él siempre dijo las ovejas de su suegro. ¿Verdad que sí? Pongamos atención al lenguaje que habla la Biblia, porque mucha gente se quiere dar títulos y poner las cosas de una manera que no es bíblico. Aquellos verdaderos hombres de Dios que vemos en la Escritura siempre pusieron el título de la forma correcta las cosas. Y eso lo vemos en David, que dijo las pocas ovejas de mi padre. Moisés, las ovejas de su suegro. Pero mucha gente ahora dice mis ovejas, ya no dicen las ovejas del Señor. Por eso hacen lo que se les da la gana. Ay Dios, pero alábele si puede. Por eso yo le estaba diciendo que este versículo dice que Yahweh, dice Elohim, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre su rostro ese aliento de vida y el hombre se convirtió en un alma viviente. Alábele si puede, gócese, no se moleste, al contrario, diga, Señor, ayúdame a poder poner las cosas como son. Si estamos en liderazgo, digamos, este es tu rebaño, Señor, yo solo tengo que cuidar lo que tú me has puesto a hacer. ¿Sabe por qué la gente no le ve de esa manera? Porque Dios nunca lo llamó. Esa es la realidad. El verdadero siervo que ha entendido que Él cuida de un rebaño que no es de Él, se preocupa. Es como aquel que sabe que le están pagando para hacer un trabajo y hacerlo bien. ¿Por qué usted cree que se desvela tanto? ¿Por qué cree que se levanta temprano y se prepara para ir a su labor? Porque sabe que tiene que rendir cuentas. Porque sabe que tiene que hacer las cosas bien. Aquel que ha entendido que lo que hace es para Dios y el trabajo que está haciendo un día se le va a llamar a cuentas. Por eso muchos empleadores tienen lo que se llama al final de año, le hacen una revisión a cada empleado para ver cómo fue su desempeño durante el año. Imagínense que Dios hiciera eso, y si lo hace, lo que pasa es que mucha gente no lo ve. Pero imagínense, y lo ve, ¿o dónde vemos el ejemplo? El mensaje de las 7 iglesias del Asia Menor. Ahí vemos a Dios pasando lista para ver cómo están haciendo las cosas. Por eso es que mucha gente va a empezar a cerrar congregaciones, porque no están haciendo las cosas como Él quiere que se hagan. Y Dios anda buscando gente obediente, gente que está dispuesta a renunciar a su manera de vivir y decir, Señor, permíteme hacer las cosas como tú quieres que yo las haga. Gloria a Dios, ¿verdad? Y eso debe de ser la actitud de todo predicador, de todo ministro. Decir, Señor, permítame hacer la labor que tú me has mandado a hacer. Y permítame que yo siempre tenga en mente que este es tu pueblo, que este es tu rebaño y que mi trabajo es solo cuidar de lo que tú has puesto en mis manos. Solo un verdadero siervo de Dios, llamado por Dios, va a pensar de esa manera. Los que se pusieron solo o que los puso el hombre, no piensan de esa manera. Y deberíamos nosotros de meditar en eso. Porque los verdaderos siervos de Dios siempre tienen en mente que el trabajo que están desempeñando es para Dios. No solo lo dicen, sino que lo creen firmemente de que eso es así. Por eso siempre están pendientes del rebaño. Por eso siempre le están, ahora con la tecnología, siempre están mandando un mensaje. Le está diciendo, hermano, ¿cómo estás?
hermana, ¿cómo estás? ¿Todo está bien? ¿Hay algo hay algo en lo que yo te pueda ayudar a orar? O si hay algo que yo pueda hacer por ustedes, háganme saber. Ese es un verdadero líder. Pero aquellos que nunca llaman a la gente, aquellos que nunca siquiera le mandan un mensaje, y a veces la gente tiene días que no llegan, pero aquel no. El siervo asalariado, ese no se preocupa. Ese solo se preocupa por él y por lo que él quiere. Pero el verdadero siervo de Dios, llamado por Dios, está pendiente de que es la obra de Dios y que él está para servir a aquel que lo llamó. Mucho ojo. Y eso es lo que deberíamos nosotros de ver siempre. Por eso el pensamiento de hoy tiene por título: ponte en las manos del alfarero. ¿Estás dispuesto a que él te moldee a su manera? ¿Estás dispuesto a cambiar tu manera de ver las cosas? Y decirle: Señor, ayúdame a ser un buen siervo tuyo. Mire pues, vamos a dar lectura a esto y con esto voy a ir terminando. Y esto es Jeremías 18:7, otro versículo muy conocido por cada uno de nosotros. Mire pues, si yo pronuncio, dice el decreto, para aquellos que no les gustan las palabras que dicen decreto, ahorita vas a ver por qué está en la Biblia. Y está muchas veces en la Biblia, especialmente en la Biblia americana que se llama la King James. Usted va a encontrar esta palabra muchas veces, decreto. Y dice: si yo pronuncio un decreto acerca de desarraigar, quebrantar, destruir una nación o un reino, pero si esa nación se vuelve de sus pecados, lo que me hizo, dice, hablar en contra de ella, entonces yo me aplaco, dice, referente al desastre que había planeado infligirle. ¿Sabe qué? Eso es lo que a veces no entendemos. Ok, Dios es soberano y Él es un rey justo. Y a veces nosotros queremos poner a Dios en lo que es un molde humano. Y cuando decimos que Dios es soberano, está diciendo que no hay nadie más arriba de Él, que Él decide lo que se hace. Cuando vemos la historia de los reyes, especialmente, cuando decían, basado en la ley de Media, de Persa, que dice que no puede ser abrogada, lo que el rey decía tenía que cumplirse. Pero Dios, siendo soberano, y que Él mismo da la palabra, pero dice, si las personas, si aquellos se arrepienten y dan fruto digno de arrepentimiento, está diciendo, yo me voy a aplacar, dice aquí esta versión. Léalo cuidadosamente. Yo, como siempre le he dicho, no me crea ni lo que yo le digo, váyase a estudiar por usted mismo, porque eso ha sido unos problemas bien grandes. Y yo siempre lo digo, nunca crea todo lo que un hombre diga. Apunte, estudie, convénzase por usted mismo que las cosas son así, y eso le ayudará a crecer a usted espiritualmente, porque como yo siempre digo, no hay mayor convencido que aquel que se da cuenta por sí mismo que algo es así. ¿Y qué significa la palabra decreto? Declaración oficial con instrucciones y órdenes emitidas por un rey o gobernante, usualmente en forma escrita, se diferencia del edicto en que este último era leído a viva voz, mientras que el decreto se colocaba en el lugar donde pudiera ser visto por todos. Mire pues, ahora tenemos la Biblia, ahora tenemos tecnología, hasta por no decir. Ahora puede usted leer la Biblia donde quiera. Ahora usted puede leer en su celular, computadoras, tabletas y todo aquello. Ok, la pregunta es, si hay tanta forma de que la gente pueda ver lo que Dios ha decretado, lo que Dios ha dicho, ¿por qué entonces no vivimos de acuerdo a lo que Él ha dicho? Y esa sería una gran pregunta, que por qué nosotros seguimos a veces haciendo enojar a Dios
porque no estamos haciendo las cosas como Él dice. ¿No se ha dado cuenta usted que la gente a veces hace y dice aquí y allá, pero usted ve que su vida es un desastre? Y nosotros tenemos que decirle: Señor, transfórmame, cámbiame, hazme ver las cosas de una manera diferente. Dios es compasivo, misericordioso con aquellos que quieren que Dios los salve. ¿Sabe qué? El deseo de Dios es que toda la gente se arrepienta. Por eso Cristo vino, para que todo aquel que quiera venir a Él tenga la libertad de venir a Él. Pero a veces la iglesia desperdicia tanto tiempo en cosas que Dios dice: imagínese si usted pudiera ver a un Dios serio, a un rey que dice: ¿por qué no hacen lo que yo les he mandado hacer? ¿Por qué no viven de la manera que yo les he dicho que vivan? Usted ve unas iglesias, por decirlo así, haciendo cosas que a los ojos suyos, y usted siendo malo, como dice la Biblia, ve aquello y dice: ¿qué es esto? Y usted pensaría que al día siguiente Dios derramaría fuego y consumiera aquel lugar, ¿verdad que sí? Porque la manera que están profanando el nombre del Señor. Y a veces uno pensaría: ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no manda fuego y para que ese lugar sea destruido? Para que no sigan profanando su nombre y todas esas cosas. La respuesta pudiera ser un poco media difícil, ¿verdad que sí? Porque a veces no ponemos atención a lo que leemos. ¿Qué fue el mensaje que Dios le dio a una de las iglesias del Asia Menor? Si viniere, dice, cuando viniere nuevamente, y si no te hubieras arrepentido, dice, quitaré, dice, este candelabro de su lugar. ¿Qué da a entender ahí? Cristo en la cruz dijo algo muy interesante: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y Dios dijo que no quería ver. Muchos comentaristas dicen como que Dios se dio la espalda y no quería ver lo que estaba sucediendo. Ok, supongamos por un momento que Dios da su espalda o Dios decide no voltear a ver aquel lugar. La gente puede seguir haciendo lo que quiere. Pueden seguirse llamando iglesia del Dios verdadero como usted le haya puesto al lugar. ¿Sabe que yo he entendido algo muy importante? Que cuando el pueblo comienza a clamar, que cuando el pequeño rebaño que todavía no ha sido contaminado en un lugar empieza a clamar, Dios voltea su mirada y empieza a ver lo que está pasando. Y cuando usted observa el mensaje a las 7 iglesias, va a ver algo similar a lo que le estoy diciendo. Dios voltea a ver la condición de la iglesia y Dios empieza como a pasar la regla, ¿verdad? Y dice: no estás dando la forma con la que yo quiero que se le dé forma a las cosas. Y tengamos mucho cuidado, porque cuando Dios voltea a ver a un pueblo y lo ve en desorden, créame que muy pronto Dios va a meter su mano. Y las consecuencias de nuestro error van a ser graves. Si aquellos que me están escuchando han dejado que el mundo se meta a la iglesia, han dejado que los mundanos estén tocando un instrumento en un altar y dicen que lo están haciendo para Dios, imitando al mundo, imitando las cosas de las carnalidades, gente viviendo de una manera liberal. ¿Sabe qué? Yo lo he dicho antes. Según grupos de cristianos, después de tocar a la iglesia, se van a meter a una discoteca. Y usted dirá: eso no está pasando. Señores, si yo se lo estoy diciendo es porque yo sé que eso es así. ¿Ok? Hay gente sin temor de Dios porque los líderes que están enfrente están ciegos. Escuche eso. Cuando hay un líder que es un verdadero siervo del Señor, y usted lo ve en la Biblia, que cuando estaban orando, Dios les habla. Ponga mucho cuidado en lo que le estoy diciendo, porque hay gente que ya abandonó la oración hace mucho tiempo. Y cuando vemos en la Escritura que Dios habla a una persona y dice qué estaba haciendo, escúchalo, léalo, Pedro.
estaba orando. Jeremías aquí dice que él estaba en el templo. Y Dios le habla y le dice que vaya a la casa del alfarero y que ahí le va a mostrar algo muy interesante. El pueblo de Israel, el mensaje que Dios quería dar al pueblo de Israel aquí era con un ejemplo de algo que muchos conocían. Que el alfarero, bien conocido en el pueblo, la historia, Jeremías se va y empieza ¿a qué? A ver aquello. Y dice, mire, de la siguiente manera. Similarmente, en el versículo 18, 9 dice, similarmente, si yo pronuncio un decreto acerca de edificar o plantar a una nación, un reino, pero si ella se comporta malvadamente delante de mí y no escuchando a mi voz, dice, entonces, y no hago el bien, dice, que yo dije iba a hacer. Si usted pone mucha atención a lo que esto dice aquí, y era porque el pueblo de Israel decía que ellos eran el pueblo escogido por Dios, que no había nadie mejor que ellos. Y cuando usted ve la historia, los versículos anteriores, Dios quería que ellos entendieran algo a través del profeta. Y era que le pone enfrente al alfarero y él comienza a ver que la vasija que estaba formando se echó a perder, representando aquí al pueblo de Israel. Y ve que del suelo el alfarero levanta un barro y comienza a trabajarlo, dándole a entender al pueblo de Israel que Dios tenía la capacidad de levantar a otro pueblo en lugar de ellos. Y eso es lo que les estaba diciendo él. Y cuando usted observa a los comentaristas, eso es lo que estaba diciendo. Que si una persona o un pueblo decide portarse de una manera desleal, dice, yo voy a levantar a alguien más. Y eso es lo que Dios estaba haciendo. Cuando el pueblo se vuelve desleal a Dios, Dios levanta a otro desde el suelo, aquel que nunca pensaste tú que pudiera Dios levantar, Dios lo levanta. Y aquellos que decían que eran el pueblo llamado por Dios, se van a quedar con la boca abierta diciendo, bueno, ¿y este qué? Se portaron desleales y Dios levantó del suelo a otro. Pongamos mucha atención a esa historia, porque eso es exactamente lo que Dios va a comenzar a hacer en este tiempo. Aquellos que se han portado desleales para con Dios, aquellos que han pisoteado el evangelio, aquellos que han pisoteado la sangre del cordero, Dios va a levantar a alguien más en tu lugar. Y el castigo de Dios vendrá para aquellos que han hecho lo malo. Y empezaremos a escuchar a gente que les esté yendo mal, que por años hicieron lo incorrecto y ahora están viendo que sus maldades han sido castigadas. Así es que en esta tarde te dejo con este pensamiento. Pórtate de la manera que Dios dice en su palabra que debes de vivir, porque si no, Dios va a levantar a alguien en tu lugar. Estudia esos versículos que tocamos en esta tarde, examínalos cada uno de ellos y te vas a dar cuenta que cuando una persona decide no servir a Dios de la manera que Él dice que se le debe de servir, Dios va a levantar a alguien más en tu lugar. Yo no quiero que Dios ponga a alguien más en mi lugar, no por orgullo ni por nada, sino porque yo quiero hacer mi parte que a mí me corresponde. Y ten tú el mismo pensamiento. Levántate y dile, Señor, ayúdame a servirte bien. Y que sea nuestra oración siempre decirle, Señor, ayúdanos a servirle y servirte bien. Así es que yo te dejo con este pensamiento y que el Señor te bendiga y que Dios te abra el entendimiento para que puedas entender que Él es un Dios soberano y que Él hace como Él quiere y que Él levanta a quien Él quiere y que Dios castiga a quien Él quiere. Amén. Gloria a Dios, y esperemos que este pensamiento le haya servido a usted de algo para que usted diga, Señor, ayúdame a hacer las cosas bien. Así es que será hasta la próxima. Que el Señor te bendiga ricamente. Amén.